Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. El IPSE, como lo conocemos todos, o el Clemente, más bien para la mayoría del pueblo uruguayo, es una institución emblemática de la ciencia nacional. Casi un siglo de trayectoria, de hecho cumple el año que viene, en investigación biológica, neurociencias, ecología y microbiología. Ha sido clave en la formación de investigadores, en la divulgación científica y también en el desarrollo de conocimiento aplicado en la salud, en el ambiente y en la educación. Sin embargo, el proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo contempla un dinero que no parece ser suficiente en su asignación, lo que pone, según dicen los integrantes más activos del IPSE, en riesgo parte de su operativa básica y la continuidad también de proyectos estratégicos. El instituto, de hecho, solicitó un refuerzo de 40 millones, ahora me van a corregir bien, de pesos anuales para evitar el colapso funcional. Además, el presupuesto propone cambios también en la gobernanza del sistema científico, con la creación de la Secretaría de Ciencia de Presidencia y la redefinición del CONICYT, lo que ha generado preocupación por la pérdida de representación institucional y la concentración de las decisiones. En este contexto, es un gusto recibir esta mañana a los directores del IPSE sobre los desafíos, para hablar sobre los desafíos que enfrentan y los aportes históricos también del instituto. Estoy hablando de su presidenta, Ana Olivera, y el vicepresidente José Sotelo. Qué gusto que estén acá. Buenos días, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Muy contentos de estar acá. Bueno, me alegro. ¿Qué impacto tiene esta baja inversión pública histórica en la actividad científica en Uruguay? Nosotros podemos hablar con más propiedad de nuestra institución, pero entendemos que los sistemas de ciencia necesitan mucho tiempo. Es mucho trabajo, no solo haber instaurado un sistema o una academia que es pequeña porque necesita crecer. La tasa de investigadores por millón de habitantes del país es mucho más baja. Se habla que es del orden de la quinta parte de lo que es Estados Unidos, que es de alguna forma un paradigma en cuanto a creación de conocimiento y al volcado de ese conocimiento a la sociedad, que redunda no solo en lo cultural y en lo educativo, sino también en lo económico. Entonces, mantener y hacer crecer la academia necesita un esfuerzo sostenido en la cual el Estado, sobre todo, tiene una participación que es indispensable e irreemplazable, más allá de que en instancias luego de la generación de ese conocimiento básico o fundamental puedan participar los privados. Entonces, cortar ese aumento que era muy modesto e incluso retroceder va a impactar no solo en el plazo inmediato, sino también a mediano y largo plazo. Y en particular en nuestra institución, que nosotros tenemos presupuestos muy modestos, estamos hablando de que todo el presupuesto del instituto, una institución que más o menos tiene 300 personas, son 322 millones de pesos. Tener un saldo neto en valores absolutos, sin corregir por la inflación, de casi 5 millones de pesos en la parte de funcionamiento o de inversiones, complica no solo la funcionalidad institucional, sino también la viabilidad, porque con esos rubros se pagan todos los insumos que aumentan con la inflación y que aumentan año a año, y las partidas que nos han dado son partidas que son fijas y muy pequeñas. A veces gran parte de la sociedad puede preguntarse, como en otras áreas, bueno, pero ¿y por qué y para qué más presupuesto? ¿Y qué es lo que hacen? Y en definitivamente, ¿cómo se traduce? Porque convengamos que el mundo científico, ahora no tanto, pero ha estado encapsulado, ¿no? La sociedad lo ha visto como encapsulado o lejano al entendimiento. Ustedes trabajan en neurociencias desde el punto pioneras, trabajan en genómica y biología molecular, en ecología y biología evolutiva, en microbiología ambiental y sanitaria, en educación científica y vocaciones, en interdisciplinariedad y profesionalización, en tecnología e innovación. Eso es como un montón. Después se traduce en programas concretos y ahora vamos a ver los anuncios. La pregunta concreta es, en un país que
que tiene como discurso político desde siempre que la inversión en ciencia y en tecnología debe irse acercando hacia ese 2% de los países más desarrollados. Cuando tenemos una inversión que está tan lejos, ¿qué cosas son las que se sacrifican? ¿Qué estamos hablando de nuestros investigadores, de nuestras investigaciones? ¿De qué hablamos? Ahí, si querés, Dale, José. por tomar un poco la posta, a la población en general hay que... tenemos que compartir una vieja frase de Clemente Estable, que no me la acuerdo de memoria, pero él, claro, pero él decía, todos disfrutamos del fruto del árbol, pero nos olvidamos de que la raíz no se ve y es súper importante. Entonces, estos 100 años del Clemente han hecho un cuidado enorme de la raíz para que siempre esté dando frutos. Da pocos frutos porque falta más abono, falta más financiación, ¿no? Esa es una frase así súper troncal de su pensamiento. Y si vamos a los números, vos decís, ¿qué es lo que el Clemente produce? Gracias por el esfuerzo de repasar una lista interminable de cosas que hacemos, ¿no? Porque eso es lo que hacemos y faltaron cosas, ¿no? Entonces, si tengo que sintetizar, además de trabajar en todas esas disciplinas, trabajamos en la formación de recursos humanos para la ciencia. Y entonces ahí el público se pensará, ¿cuánto vale? Ya no estoy de acuerdo de ponerle valor al trabajo de un ser humano, ¿no? Pero bueno, o sea, acá en el mundo es todo números, entonces se estima que un estudiante que se forma y pasa a llegar a sus niveles más altos de formación, donde puede trabajar independientemente y puede aportar al país en forma independiente con ideas nuevas, ahí más o menos en Sudamérica cuesta $250,000 más o menos. ¿Y qué pasa si uno... ¿Qué por año? Total. Ah, y sin contar algunas partes que el Estado pone en la escuela, en el liceo y quizás en la parte más básica de la formación universitaria. Estamos hablando de que para llegar a ese nivel se necesita una inversión mayúscula y es la que estamos haciendo desde hace mucho tiempo en distintos montos, pero es un cálculo promedio, ¿no? Que lo hace la OCDE, el BID, qué sé yo. ¿Y cuánto se pierde si esa persona se va del país porque no encuentra empleo, porque no encuentra un lugar para trabajar? Por lo menos 3 veces más. Aprox, ¿no? Aproximado. Pero para que el árbol dé ese fruto tan bonito que todos apreciamos, que es el aporte de la ciencia a la sociedad, porque la ciencia nadie niega que aporta en todo lo que nos rodea. Entonces, que en el Uruguay aporte al Uruguay o trayendo cosas o innovando incluso a nivel mundial, que es lo que está pasando ahora, que los muchachos empiezan a ser parte no solo de la base, sino de la cuestión final de meter un producto, de meter una empresa, ¿no? Que es toda la cadena que le da valor a lo que hace la base, ¿no? Que la base uruguaya es muy buena. Eso está empezando a pasar, pero si tú no seguís regando ese árbol, corres riesgos grandes, riesgos país, no riesgo de institución, riesgo país, pues ese es el trabajo que metimos todos nosotros porque la cosa caminara, ¿no? Y teniendo en cuenta eso que estás planteando, ¿no? Que decís, bueno, se hacen muchísimas cosas que a veces a la gente no le llega o no conoce o no sabe tanto. Con la pandemia eso permeó a toda la sociedad, ¿no? O sea, había una admiración de todos sobre la ciencia, incluso el gobierno decía, bueno, hay que apuntalar, tenemos que apoyar a nuestros científicos. Y yo me pregunto, y les pregunto, ¿en qué se tradujo todo ese fervor que hubo hacia la ciencia a partir de 2020, después en apoyos reales? Bien. Antes que nada, fue posible esa respuesta inmediata de la ciencia porque había un trabajo de muchos años sostenido en el país y a nivel regional. Entonces, ahí hubo una visibilización que fue muy importante, pero también esa visibilización, si bien permeó a la sociedad, fue transitoria. Si nosotros miramos, tampoco aprendimos mucho de la pandemia en el sentido de adoptar actitudes o conductas proactivas para evitar otras. Tú hablabas del picudo rojo hoy. Es decir, ¿cuándo empezamos a ver la situación? Cuando ya, desde el punto de vista de la biología o de los procesos biológicos, ya hay mucho que está dado. Cuando en realidad, cuando
lo que necesitamos es una actitud preventiva y proactiva. Es decir, tengo un problema, tratar de definirlo y abordarlo, y cuanto antes lo abordemos y cuanto antes tengamos acciones basadas en evidencias, mejores van a ser los resultados. Entonces, desde el punto de vista del saldo hacia la sociedad, hubo una visibilización y un reconocimiento que todavía queda, pero el pico fue transitorio. No se tradujo en un mayor apoyo económico. Y José hablaba de que se estima que cada persona que se forma en ciencia puede retornar hasta 3 veces. Cuando en el gobierno de Obama calculó también, estimaron que por cada dólar que se invertía en ciencia, si había los medios y las condiciones necesarias, podría haber un retorno mayor a 100. Entonces, eso contesta en parte tu pregunta. ¿Qué es lo que se deja de hacer en tiempos de vacas flacas? Se restringen cosas, las que uno va entendiendo que son menos inmediatas, pero también está comprometiendo la posibilidad de crecimiento. Y en realidad también otro paradigma que hay que cambiar no es que el país apoye la ciencia, sino que el país se apoye en la ciencia. ¿Cómo convive? A mí se me genera a veces un problema en entender la institucionalidad de Clemente Estable, que depende de presidencia. Del Ministerio de Educación y Cultura. Ministerio de Educación y Cultura, exactamente. Con, por ejemplo, la Facultad de Ciencias, ¿no? Que está dentro de la autonomía de la UDELAR. ¿Ahí hay zonas de conexión entre la facultad y el Clemente, o son como compartimentos estancos? No, somos una simbiosis. Sí. De hecho, él, por ejemplo, también es docente en Facultad de Ciencias. ¿Y los recursos también los fluyen de un compartimos. lado al otro, o es complicado porque son dos instituciones diferentes? Son dos instituciones diferentes, también convergen, por ejemplo, hay un programa que es PEDESIVA, que es un programa entre UDELAR y el Ministerio de Educación y Cultura, del cual nosotros somos unidad ejecutora. Tenemos unidades mixtas, por ejemplo, unidades mixtas con Facultad de Ciencias, con Facultad de Medicina, unidad mixta con el Pasteur, tenemos colaboración con el INIA, con el CUDIM. Es decir, hay un ecosistema de ciencias en el Uruguay que es pequeño, pero que está interconectado. Y esa interconexión no solo surge por la complementariedad de temáticas, por ejemplo, porque la ciencia no se hace, cuando tú hablabas de que la ciencia aislada, la idea de que haya científicos solos, no, el científico tiene que estar en diálogo con sus pares y con la sociedad, es la mejor forma en la cual responde, porque también se nutre, los problemas y las preguntas de los científicos se nutren de esa sociedad de la que es parte. Entonces, somos complementarios y colaboradores. Para mí, otra parte muy interesante de tu pregunta es que ¿qué sabe la gente de la lógica de trabajo de los científicos? En general, es muy competitiva la ciencia. Entonces uno dice, entonces trabajan todos por la de uno, todos empujando individualmente. Curiosamente, no tan así, porque hoy los problemas se abarcan transversalmente, generando redes de colaboración, y ahí sí tú elegís de alguna manera quiénes son los que arman el equipo especial que logra atacar un trabajo. Temas en la pandemia, yo que no era virólogo terminé siendo virólogo, o sea, en realidad la especialidad se combina, ¿no? Se combina. ¿Y cuál es el efecto que nosotros como científicos vemos como primordial en hacer crecer todo esto? Es que tenés que aumentar el número de científicos porque aumenta el número de cabezas diferentes. Hay una riqueza que se potencia por sumar equipos. Y ahí es donde viene que los investigadores que participamos en proyectos están desperdigados por todas las instituciones. Se arman equipos sinérgicos. Entonces no hay una barrera. No hay problemas de plata ahí, bueno, yo tengo... No, son distintos, claro, son distintos canales de plata también, ¿no? La UDELAR tiene un financiamiento, se le dio muy poquito ahora y estamos con ellos. El Pasteur pierde por inflación también, estamos con ellos. El IPSE también pierde por inflación en sus rubros no ajustables, estamos con nosotros y con ellos también. Ustedes están... Para ver en específico, ¿no? O para un poco aclarar qué cosas se hacen adentro del IPSE. Yo quería comentarles que creó centros de investigación
Y en estos centros de investigación el objetivo básicamente es consolidar el trabajo colectivo, ¿no? Distintas líneas de investigación transversales. Y ahí tenemos el Centro de Agrobiotecnología, el Centro de Ciencias de la Vida, el Centro de Ciencias Ambientales, el Centro de Salud Cerebral. Y ahí estamos hablando de trabajo complementario. ¿Qué pasa con un presupuesto que no aborda estos 40 millones de pesos anuales que ustedes solicitaban? ¿Qué pasa con el recorte de 12% en términos reales para la ciencia respecto del año pasado, según el Observatorio de Ciencias Políticas, la suspensión de llamados clave en resto del sistema? ¿Cómo hacen para llevar adelante proyectos tan ambiciosos como estos que acabamos de describir si este presupuesto no se termina de reacomodar en estos días que quedan? Bien, nosotros básicamente lo que necesitamos primero es asegurar la estabilidad y la funcionalidad del instituto en estos términos actuales. En este momento esos centros transversales de alguna forma también contestan tu pregunta, Diego, en el sentido de que el avance del conocimiento y la problemática de la sociedad, que son problemas complejos, necesitan una transversalización. Y como decía José, esa transversalización técnica necesita la complementariedad de distintos saberes. El Centro de Ciencias Ambientales, que fue el SICA, que va a cumplir 2 años, fue una de las experiencias que nosotros creemos que es más exitosa y que va creciendo de a poquito. Va creciendo de a poquito en el sentido de que son proyectos que iniciaron como pilotos, se van sosteniendo en el tiempo y pasan a ser actores importantes en la academia. Por ejemplo, compañeras del SICA participaron ahora en el Sub-200 y van a hacer un aporte respecto del conocimiento de lo que es la riqueza microbiológica de las aguas uruguayas. Eso es ese término que implica, estamos hablando de que pueden ser las fuentes de medicamentos, de nutrientes, de nuevos compuestos que nos ayuden en las problemáticas diversas, desde mejora de la producción, desde alternativas terapéuticas novedosas y demás. Los otros tres centros que nosotros propusimos eran con vistas a la proyección del IPSE, que va a cumplir 100 años, como tú dijiste, pero necesitamos que los próximos 100 años sigan abordando las temáticas con ese saber acumulado y cada vez transversalizando más. Es importante que esas propuestas no solo implican investigadores del instituto en distintas áreas del conocimiento, sino también, y tomando como ejemplo el SICA, de diversas instituciones. En este momento, con este presupuesto, esas propuestas están seriamente comprometidas, porque nosotros, en términos absolutos, tenemos una baja significativa de los rubros que no son ajustables. El presupuesto del IPSE lo ejecutado en el 2024 son 322 millones de pesos. De esos 322 millones de pesos, lo ejecutado en funcionamiento fueron 19 millones y lo ejecutado en inversiones fueron 25 millones. Por problemas de ejecución no atribuibles a lo que hicimos dentro del instituto, sino del instituto hacia afuera, se perdieron más o menos 5 millones de pesos en esos rubros. ¿Cómo es eso, perdón? O sea, estás hablando de, digamos, el MEC. Mira, les pongo un ejemplo. Las obras que son grandes, grandes en el sentido, por ejemplo, mantenimiento edilicio, se realizan en acuerdo con el MTOP. Entonces, la partida que hay para mantenimiento edilicio generalmente se pide que, para ir juntando, porque son partidas pequeñas, se pide al MEC que lo envíe al MTOP. La que se envió en el 2024 no llegó al MTOP. ¿Cómo que no llegó? Nosotros hicimos todos los trámites, pero del MEC al MTOP ahí hubo algún problema que nosotros no lo conocemos porque no se excede, pero en definitiva no llegó al MTOP, no fue ejecutado y redundó en que nuestras inversiones edilicias bajaron. ¿Se les contabilizó a ustedes? Se nos En la ley penalizó. presupuestal, Por un dinero que no habían recibido. Por un dinero por no haber que- Se lo ejecutado penalizó porque algo que toman no- el presupuesto base 2024. El 2024. Que no se ejecutó. Sí. Lo ejecutado en 2024 se cuenta Claro. como base para el Perfecto. arranque presupuestal. Algo que Entonces, supuestamente se perdón. iba a ejecutar, pero no llegó y esos 5 millones no entran en este presupuesto. Eso-
Perdimos más o menos eso. 4 más 1 en funcionamiento, 5. Y luego también está en el presupuesto que se suprimen 3 vacantes de técnicos, que para nosotros son muy importantes porque generalmente es el lugar de entrada de las y los investigadores jóvenes que terminaron, por ejemplo, el doctorado. Se da la paradoja que ese cargo técnico es la forma de entrada de investigadoras y investigadores jóvenes a una plantilla presupuestada. Entonces, eso implica más o menos 3 millones de pesos, lo que en total hace que nosotros, en términos absolutos, sin corregir por la inflación, perdemos 8 millones. Se nos recuperan 4, entonces quedamos con más o menos un debe de 4,5 millones. En partidas que no son reajustables. Entonces, del 26 al 30 vamos a tener eso y tenemos que afrontar con ese presupuesto que está ahí todos los insumos básicos. Estamos hablando la luz, el agua, el teléfono, la seguridad y jardinería, por ejemplo, y retiro de residuos biológicos. ¿El Clemente tiene posibilidad de financiarse con otros rubros que no sean los del Estado? Bueno, de hecho, el instituto, las y los investigadores del instituto aplicamos a propuestas concursables y más o menos logramos unos 42 millones de pesos al año, que es el dinero que está destinado a hacer investigación. Porque con los 19 millones de pesos de funcionamiento, nosotros solo atendemos a cubrir las necesidades básicas del funcionamiento del instituto. Es decir, ahí, Silvia, para ayudar, Gael, yo creo, el otro día leí al pasar que capaz que ustedes lo tienen claro, en funcionamiento del Estado, ¿no? En gasto de funcionamiento del Estado tiene un porcentaje importante. O sea, para funcionar requiere, no sé, claro, capaz que más del 50% de los 23.000 millones de dólares. Porque estamos hablando de 23.000 millones de dólares en el Estado, ¿no? Ahí en funcionamiento es importante el funcionamiento. Bueno, ¿cuánto es el funcionamiento en el Clemente Estable? Un 5%. ¿En qué cabeza cabe, por decirlo así tranquilamente, que una institución tenga todo su rubro en sueldos principalmente y muy poquito en funcionamiento? Ahí tenés una ecuación ¿no? que es la que estaba describiendo ella, que sí, no funciona. Y vos decís, ¿y entonces quién tiene la culpa de eso? No, el IPSE ha crecido en formar recursos humanos y por eso toda la fuerza está por ahí y uno tiene que optar principalmente por ahí. Espera que del otro lado, sí, en funcionamiento lo hagan aumentar. ¿Por qué? Porque ciencia funciona mitad recursos humanos, mitad funcionamiento. Ni que hablar de poner plata en equipos, en inversiones de equipos, que ese es otro rubro. Pero se dan cuenta, sí, ¿no? La cohesión está un poco ahí. Y en función de eso, ¿qué margen han tenido, si es que han tenido la posibilidad de acercarse, digamos, a legisladores, a plantear? Sí, ¿Ya han estado en alguna comisión? Sí. El Parlamento, el Parlamento siempre nos recibe y el Parlamento es el que nos ha ayudado a crecer en el rubro recursos humanos gracias al uso de hora docente de investigación, que fue algo que se creó, creo, en el gobierno de Vázquez. Sí. Entonces, por ahí siempre nos reciben. O sea, que teniendo en cuenta eso, puede haber margen en esta discusión parlamentaria para... Por eso, nosotros, atendiendo a la situación, nuestra solicitud al Parlamento, que como decía José, siempre ha sido una buena caja de resonancia para nosotros, pedimos 40 millones de pesos. Esos 40 millones de pesos son 15 millones de pesos para funcionamiento, para que complementen esos 19 millones de pesos que están adjudicados y para lograr, por ejemplo, mantener las condiciones mínimas de seguridad. En este momento nosotros parte de ese dinero es no solo para cubrir el aumento de inflación, sino también para poder pagar el seguro de los trabajadores, del personal que está en el IPSE. ¿Sí? Estamos trabajando en diversas áreas con diversos tipos de riesgos y necesitamos tener al menos cubierto el seguro del Banco de Seguros en el lugar de trabajo. Ni siquiera estamos contemplando cuando los grupos de investigación van a salidas de campo, que muchas de ellas, muchas de las investigaciones que tú has nombrado, implican una salida de campo. Y luego, atendiendo a lo que decía José, los otros 25 millones para completar esos 40 que pedimos, es para
mejorar en parte y contratar algunas horas más de horas docentes de apoyo a investigación y de investigación. ¿Por qué? Porque el personal, las personas que están en distintos niveles de consolidación, que son la nueva generación de científicas y científicos que el país necesita, muchos se forman ahí. Estamos hablando de más de 100 investigadoras e investigadores en distintos niveles de formación que cuando se comparan sus sueldos, los sueldos que el IPSE proporciona, con los que otorga la UDELAR, que a su vez está rezagada respecto de otros, pueden ser 30 o 40% más bajos. Y el problema que nosotros vemos, y que cada vez se ve más, es que no es que nosotros busquemos retener a los recursos humanos en formación en la institución. Nosotros queremos apoyar a que estén en el país, a que permanezcan en el país, porque una vez que se van, no vuelven. Y antes, usualmente nosotros tuvimos la posibilidad de ir a hacer el doctorado o el postdoctorado y retornar al país. Esa posibilidad cada vez es más pequeña. Y también se da que antes se iban a hacer el postdoc porque tenías la posibilidad de tener becas para hacer la maestría y el doctorado, y luego que terminabas el doctorado te quedabas desocupado o desocupado. Ahora ya la gente se va a hacer, hace la maestría, se va a hacer el doctorado afuera, y todos esos años de formación que tuvo el país lo pierde y lo recibe otro país, ¿sí? Entonces el reintegro no se da. Esa devolución a la sociedad, que la sociedad invierte en educación y en formación, de saberes que son muy apreciados en el resto del mundo. Si ustedes miran, y eso es algo importante, ver la desocupación de los científicos, hay muy pocas científicas y científicos desocupados. Sí son mal pagos, pero no hay mucha desocupación porque hay una enorme demanda de conocimiento. Hablamos de generaciones de conocimientos. Bueno, creemos que con mantener y consolidar estas generaciones que se están formando en el país va a redundar necesariamente en un desarrollo del país. Y es importante que en tiempos de la pandemia muchos de los trabajos, de horas y horas de trabajo que se emplearon en la pandemia fueron realizadas por estas generaciones que se están formando. Larga vida al Clemente Estable. Gracias por haber venido esta mañana a la televisión pública. Quedó hecho el planteo, quedó argumentado desde su perspectiva el porqué de este necesario incremento presupuestal para el Clemente. Gracias por haber venido a plantear esto esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Por recibirme. Muchas gracias. Un gusto. No solo larga vida al Clemente, sino larga vida a la ciencia nacional, que va a ser un mejor país. Claro Muchas que sí. gracias. Nos sumamos todos a eso. Nos vamos adentro de nuestro propio